Bueno, profesor, le estaremos entregando el primer laboratorio de un circuito serie y de otro paralelo. Empezaremos con el que está en serie. Lo primero que haremos será medir la resistencia de nuestro circuito, que en nuestro cálculo nos dio aproximadamente de 2970 ohmios. Aquí nos va a dar, mire, 2900, casi nos dio 2970, muy parecido a nuestro cálculo teórico, así que los cálculos están bien hechos. Ahora vamos a conectar la fuente y lo próximo que haremos será medir tanto el voltaje como la corriente. Por ejemplo, al ser un circuito serie, la corriente es la misma en todos sus componentes. Podemos medir la corriente para comprobar esto. La corriente total es una corriente de 1.68 miliamperes. Así que vamos a medirla aquí. Vamos a medir nuestra corriente. Y si usted se fija, era de 1.68, aquí nos dio 1.71, nos dio casi la misma cantidad de miliamperes, es prácticamente igual. Usted sabe que siempre hay un pequeño margen de error o de desviación. Por ejemplo, ahora, para comprobar lo que ya había dicho de que los componentes tienen la misma corriente que el circuito en total, nos dio una corriente de 1.71 miliamperes. Cuando yo mida, por ejemplo, la corriente en una de las resistencias, debe darme aproximadamente lo mismo, o debe medirme lo mismo porque está en serie. Entonces, míralo ahí, da 1.71, lo mismo que medimos ahora. Si probamos cualquier otra resistencia, primero cerrando el circuito, porque si no lo cerramos, no va a fluir la corriente. Volvemos a hacer lo mismo con otra resistencia, por ejemplo. Fíjese ahí, 1.71 otra vez. Y básicamente, vamos a hacerlo otra vez para que usted lo pueda ver. Mira ahí, 1.71. Y así es en todos los componentes de un circuito en serie. Ya lo próximo que sigue es medir el voltaje del circuito. El voltaje en un circuito serie sí varía. Por ejemplo, el voltaje de nuestro primer componente era de 0.79 voltios. Si medimos R1, que es de 470, que es nuestro primer componente, míralo ahí, 0.83, era 0.79 y nos dio 0.83. Prácticamente lo mismo. El voltaje en nuestra segunda resistencia de 1500 es de 2000. Ya. El voltaje en nuestro segundo componente es de 2.52. Podemos verlo aquí, midiendo el voltaje. Vamos a ponerlo bien en el tester. Y si lo medimos, mire, era de 2.52, aquí nos da 2.64, prácticamente el mismo voltaje. O sea que los cálculos son correctos. Y por último, nos debe dar 1.68 en la última resistencia. Y aquí nos dio 1.73. En vez de dar 1.68, nos dio 1.73 voltios, que es prácticamente lo mismo, por lo tanto los cálculos están correctos. Y el voltaje total debe ser igual al voltaje de la fuente, o sea, 5 voltios. Y si medimos el voltaje total del circuito, conectamos aquí, míralo ahí, 5.2 voltios, que es lo que nos está tirando la fuente en la realidad. El valor de la fuente es de 5 voltios, pero realmente tira 5.2 voltios y aquí se puede ver. Ahora pasaremos rápidamente a lo que es el circuito paralelo. Para eso simplemente pasaremos de poner nuestras resistencias que estaban en serie a ponerlas en paralelo, tanto R1 como R2 y R3. Vamos a conectarla en paralelo. Ok, una vez ya tenemos nuestra resistencia conectada en paralelo, lo que continúa es hacer el mismo proceso, medir resistencia total y medir todo lo total. Lo primero es, la resistencia total de un circuito paralelo es menor a la menor de las resistencias. O sea, nosotros la resistencia más pequeña que tenemos es de 470. Por lo tanto, la resistencia total del circuito debe ser menor a 470. Vamos a medirla. Fíjese ahí, es de 259. En los cálculos teóricos, la resistencia total del circuito nos dio aproximadamente 269. O sea, es prácticamente lo mismo y los cálculos están bien hechos. Ahora sí, conectamos la fuente de alimentación y vamos a hacer los mismos cálculos que hicimos en el circuito en serie. Lo primero es, aquí es al revés. En vez de la corriente ser constante, lo que siempre es constante y todos los componentes tienen el mismo voltaje,
Esto lo podemos ver midiendo el voltaje, que debe ser de 5 voltios en total, porque nuestra fuente es de 5 voltios. Entonces el voltaje total del circuito es de aproximadamente, mira ahí, 5.1, 5.2 voltios, porque es lo que tira la fuente. Y el voltaje de cada uno de los componentes debe ser el mismo. Por ejemplo, el de R3, 5.1. El de R2, 5.1. Y el de R1, 5.1. Entonces ahora, como lo que varía la corriente, vamos a medir corriente ahora, que esta parte es muy fácil, igual que las demás. Lo primero es que nuestra corriente total en este circuito es de 18.5 miliamperes. Esto lo vamos a comprobar ahora mismo. Vamos a medirlo. Ponemos la corriente, se mide en serie, no la mide en paralelo, y mírala ahí, es de 18.68, de 18.5, 18.6. A nosotros nos dio 19.3. Mira ahí, 19.5 más o menos, o sea, bastante aproximado. Conectamos otra vez nuestra fuente y ahora vamos a medir la corriente en cada uno de nuestros componentes para terminar el video. Por ejemplo, en R1 vamos a sacar R1, vamos a poner este pin aquí y este pin aquí. Verse, vamos a conectarlo bien. Ok, entonces creo que lo estoy haciendo al revés. Ahora sí. Entonces, como estábamos diciendo, la corriente, por ejemplo, en R1 debe ser de 10.6. Mírala ahí, 10 puntos, nos da más o menos 10.9. Mírala ahí, debe ser 10.6, nos da 10.9 miliamperes. La siguiente debe ser de 3.3. Ahora la segunda debe darnos 3.33, aproximadamente va a ser 93 miliamperes. Mírenlo ahí, 3.4 miliamperes debe darnos 3.3 y nos dio 3.4. Y ya la última, vamos a meter esta primero. Ya la última resistencia debe darnos una corriente de 5 miliamperes exactamente. Así que sacamos una pata, conectamos y conectamos esto. Mira, la idea nos debe dar 5 miliamperes, nos da 5.3 miliamperes. Así que nuestro cálculo